Bien, RoberQuest maníacos, pues aquí estamos en RoberQuest VR con un nuevo vídeo. En este caso va a ser un análisis de un juego VR. Y bueno, pues como ya sabéis, aquí tenéis disponible en RoberQuest VR todo lo necesario en distintos ámbitos: contenidos, análisis, información, VR mods sobre realidad virtual aumentada y mixta. Bien, pues como digo, el contenido de hoy va a ser un análisis concretamente del juego Tea of God o Tea of God. Es un juego que está disponible para la plataforma para visores Quest, también tiene cross-buy con Oculus Rift y también está disponible en PSVR en la plataforma de Steam. Por otro lado, próximamente, según nos comunica su creador, tendrá también una versión para visores Pico de forma nativa. Bien, este juego, el precio que tiene para PSVR serían 19,50 euros y acaba de salir hace un par de días. Y para MetaQuest y Rift 19,99. Como veis, no es un precio demasiado caro. Y el juego, bueno, pues depende de tu perfil, pues será un juego que desees tener o que no lo desees tener. Ahora os comentaré un poquito. El juego en sí, para que ya vayáis haciendo cuerpo, es un roguelike, en este caso en un mundo utópico, un mundo de ciencia ficción. Y ahora a continuación os explicaré un poco más sobre el tema. También quiero comunicaros que una vez que este vídeo esté publicado, conforme lo estéis viendo, aquellos que sois mecenas del canal tendréis disponible en el repositorio exclusivo para mecenas un referido para este juego, para MetaQuest 2, que ya sabéis que tiene cross-buy con PSVR, concretamente con Oculus Rift, y por tanto si hacéis uso de este... si os gusta el juego, lógicamente, y hacéis uso de este referido, pues tendréis un 25% de descuento a la hora de comprarlo, y por otra parte, pues yo recibiré una pequeña cantidad monetaria para poder invertir en otros juegos y poder traeros pues nuevos análisis, etcétera, etcétera. Así que pues eso, que lo sepáis, que los mecenas tendréis ese referido nada más que este vídeo esté publicado. Bien. Bueno, pues vamos con ello, vamos a analizar un poquito más profundamente este Thief for God y sacaremos la conclusión si realmente vale la pena o para ti o no vale la pena. Dentro vídeo. Bien, pues como os decía, Thief for God se ambienta en un mundo de ciencia ficción, de un mundo utópico que nos recuerda en cierta manera, de una forma simplista, a películas como Blade Runner, por ejemplo. Y bueno, pues donde, como digo, el aspecto visual no es lo principal que destaca dentro del juego. Si es verdad que en determinados momentos, como estáis viendo en las imágenes que os estoy compartiendo, tiene ciertas panorámicas bastante espectaculares a pesar de su aparente simpleza. Lo que ocurre es que aparte de esa simpleza, en la VR todo se magnifica en cierta manera y resulta bastante impactante sentirnos tan pequeñitos dentro de un escenario tan enorme, ¿no? En todo caso, el juego se desarrolla prácticamente al completo en unos laberintos que se van formando de manera aleatoria, de ahí que este juego, como he dicho al principio, sea tipo roguelike por este tema del aleatorio, y también porque es un juego típico de reto, un juego en el cual simplemente consiste en una narrativa, bueno, pues que tampoco es demasiado profunda, consiste en avanzar todo lo que podamos en cada partida. Me recuerda mucho en ese sentido, por ejemplo, al que comentábamos hace poco, Dead Hook. Pero en este caso, pues nos ambientamos en un mundo de ciencia ficción y vamos caminando por una serie de laberintos. Que hay que decir por otra parte que tenemos distintos modos de movimiento y también de viñeteado para temas de mareos y demás cuestiones. También esto hay que indicarlo. Por otro lado, pues ya os digo que el juego no tiene más, es tan simple como eso: ir caminando por esos laberintos que estáis viendo en pantalla, y de vez en cuando nos encontraremos con ciertos objetos que nos van a ayudar a superar los retos de acción que vamos a tener contra enemigos robots de todo tipo.
Y bueno, pues llama la atención estos objetos, por ejemplo, un escudo, digamos así, Z que nos encontramos ahí clavado en la pared, y ese tipo de cosas que como muy poco pues son bastante originales. Por otro lado, en cuanto a las mecánicas que se han utilizado en el juego de VR, encontramos mecánicas de agarre bastante bien implementadas, mecánicas en cuanto al uso de armas, no hay demasiada variedad de armas, pero hay varias, y sobre todo llama mucho la atención el hecho de cómo esas armas son como retráctiles, y cuando le damos al gatillo para disparar a los enemigos están como retraídas en nuestro brazo y de repente salen hacia adelante y disparamos a los enemigos. Una forma muy original que yo no había visto antes en VR y bueno, que me llamó la atención. También tenemos interacción con algunos objetos que se da también de forma totalmente correcta. No es que sea un juego en el que vamos a estar constantemente interactuando con los escenarios que nos rodean, más bien es un juego de disparos y también un poco de pues eso, de recorrer esos laberintos imposibles, porque otra cosa que llama mucho la atención de este juego es la sensación de rareza, de confusión que nos crea al ir caminando por esos laberintos, que en cierta manera al final no nos llevan a ningún sitio, porque siempre estamos en una especie de torre en la que entramos al principio del juego y vamos caminando por esos laberintos constantemente, pero vemos además, cuando salimos a algunas panorámicas, un edificio inquietante al fondo, incluso naves espaciales como de transporte que van pululando por ahí por el escenario, incluso algún atisbo de digamos así, de característica propia de la literatura lovecraftiana. Y todo esto nos da un conjunto en que yo por lo menos me sentía bastante confuso. Además, los laberintos suelen tomar formas bastante peculiares, bastante inesperadas, y por tanto pues todo el conjunto, eso sí hay que decirlo, y a mí eso me ha gustado, te genera una sensación de confusión, de no saber a dónde vas, de no saber cuál es tu objetivo real, etcétera, etcétera, que está bastante bien conseguido. Y después en lo que son los combates, además de ese tema de las armas retráctiles que ya os he comentado, la dificultad de los enemigos, como suele ocurrir en este tipo de juegos roguelike, es bastante alta, incluso en los primeros niveles. Y el juego en definitiva consiste pues eso, en avanzar por esos laberintos, llegar lo más lejos posible en esos laberintos y batiendo a los enemigos que se nos planteen en cada momento, y básicamente eso es lo que tenemos que hacer durante el juego. Que el juego pueda ser recomendable o no, bueno, pues eso va a depender si este tipo de juegos de reto, roguelike, repetitivos, pues os gustan o no os gustan. En este caso, vuelvo a repetir, llama mucho la atención ese ambiente de ciencia ficción, ese ambiente de confusión, de no saber muy bien hacia dónde vamos y por qué estamos allí y qué representa ese escenario tan utópico y tan inquietante que nos rodea. Pero bueno, pues a las personas que les guste este tipo de mecánicas, pues les puede gustar bastante, porque sí es verdad que dentro de este tipo de juego, de este género de juego, está todo muy bien medido e implementado para dar las sensaciones que se espera de un tipo de juego como este. En el aspecto sonoro también quiero destacarlo, es correcto, la música que suena en todo momento también es igualmente inquietante, es una música que acompaña perfectamente a todas las imágenes y escenarios que se nos plantean delante y nos dejan con esa sensación de inquietud más profunda, pues debido a eso, no solo a lo visual sino a lo sonoro también. En cuanto a efectos especiales de música, también de las armas, disparos, etcétera, etcétera, pues todo está correctamente en su sitio. Bien, pues esto es todo lo que os puedo comentar sobre este T for God. Bueno, pues a mí, si os gusta el tipo juego roguelike, a mí especialmente no es de los géneros que más me gusten, pues os puede gustar bastante, porque es un juego que implementa todas las técnicas necesarias y incluso bien implementadas dentro de la VR en un juego de este tipo, como para que sea atractivo. Ahora, si no os gusta un juego que sea tan repetitivo, que siempre es lo mismo en cierta manera, etcétera, etcétera, aunque los laberintos que nos van surgiendo, nos van sorprendiendo conforme avanzamos,
pero aún así se torna como un poco repetitivo, y además al ser ese perfil retante donde la dificultad es bastante alta, pues a los que no estemos acostumbrados a este tipo de perfil pues nos puede resultar incluso aburrido en un momento dado. Pero el juego, quiero decir que como roguelike está muy bien, todo está muy bien medido para conseguir precisamente ese efecto roguelike, y siendo dentro de un escenario de una temática, digamos así, como la ciencia ficción novedosa en este tipo de juegos. Además es un juego que en cierta manera mezcla un poco el estado pausado cuando vamos por esos laberintos de sorpresa, de decir, uy, esta ventana, fijaros lo que se ve a través de la ventana, etcétera, etcétera. Después choca de frente con esos momentos de acción cuando desembocamos en determinadas áreas donde nos encontramos con enemigos, que también es bastante curioso. Y sobre todo yo destacaría lo que a mí más me ha llamado la atención, esa sensación en todo momento de inquietud que nos provoca por todo lo que nos rodea, por la música, lo visual, que está muy bien medido, y incluso el hecho de, lógicamente, el efecto inmersivo que tiene la VR, que nos hace sentir más, digamos así, solos dentro de ese mundo, porque al final en el juego prácticamente aparecemos nosotros y los robots enemigos, y nos sentimos realmente como, digamos así, solitarios en ese mundo utópico, en ese mundo de ciencia ficción. Y bueno, pues eso también es un punto que la inmersión consigue, que a lo mejor si este juego estuviera desarrollado de otra manera, pues no conseguiría. Así que bueno, pues esto es todo lo que os puedo comentar de T4God. A mí es un juego que realmente no me llama especialmente la atención, porque el tipo roguelike, al menos los que yo he experimentado por ahora, no son mis preferidos. Pero entiendo que al que le guste este tipo de juego, pues entiendo que será un juego muy recomendable. Así que ya digo que visualmente no es algo espectacular, pero es muy correcto y las panorámicas valen mucho la pena. Y bueno, pues ya es elección vuestra, comprarlo o no. Así que de nuevo nos vamos al estudio y terminamos con el vídeo. Allá vamos. Bien, pues como veis, el juego T4God es bastante atractivo. A mí personalmente, el resumen de mi experiencia puede ser que me ha gustado más esa ambientación inquietante, esa ambientación misteriosa, esa ambientación que, bueno, pues a veces roza un poco incluso lo terrorífico, a pesar de la calma que se vive en ese lugar, silencioso en cierta manera, con solo algunos sonidos inquietantes que nos van sonando de vez en cuando, etcétera, etcétera. Pero a pesar de la calma, nos hace sentir en tensión constantemente, o al menos a mí me lo hacía sentir. Y por otro lado, pues ya después a esta ambientación, que es lo que digo, os comento, que destaca más para mí, pues está el tema del roguelike, esos laberintos repetitivos y esa tendencia a la acción con mucha dificultad. Por tanto, pues el que le guste este tipo de juego roguelike le va a encantar probablemente, y al que le gusten otro tipo de géneros, pues probablemente se quedarán con esa ambientación, pero no les ofrecerá mucho más. Así que bueno, pues agradecer como siempre, lógicamente, a los creadores del juego, Void Room, que creo que al principio no lo he dicho, pues que nos hayan ofrecido una key tanto de la versión de MetaQuest 2, que habéis visto algunas imágenes durante el vídeo, y también de la versión de PSVR. Si más adelante podemos conseguir de la versión de Pico 4, pues os la traeré también. Y bueno, pues recordaros que los mecenas tenéis desde ya un referido a este juego para visores Quest, que ya sabéis que tiene cross-buy, para que podáis obtenerlo con un 25% de descuento, ¿de acuerdo? Bien, ReverQuest maníacos, pues nos vemos pronto aquí en más vídeos, en ReverQuest VR. Me gusta, suscribíos si no lo habéis hecho ya, y comentad, que me encanta que comentéis no solo en los vídeos de debate, sino también en este tipo de juegos, para saber vuestros gustos, si os llama la atención el juego, si no, etcétera, etcétera. Nos vemos pronto. Chao, chao.